¿De qué nos estamos alimentando o llenando diariamente? ¿De las cosas de este mundo o de la palabra de Jehová? ¿Hemos permitido que Yeshua transforme nuestros pensamientos, voluntad y emociones? Recuerda, de lo que te alimentas así van a ser tus pensamientos y acciones. Nadie puede decir que ama y siga a Yeshua cuando su corazón está centrado en las cosas de este mundo, sin valor y propósito. Jehová Dios anhela que seamos cambiados de lo carnal a lo espiritual, con un pensamiento centrado en el pacto, al ser unos con Yeshua HaMashiach, y poder transformar todo ambiente para bendición al reflejar un carácter lleno de verdad y amor. Quédate para que aprendas en este banquete de vida titulado ¿Te nutres para ser uno con Yeshua y dar testimonio? Estamos en un mundo donde hay muchas voces y doctrinas contaminadas que desean influenciarnos para no reflejar el carácter verdadero y santo de Dios, por medio de noticias, tradiciones, modas momentáneas, notificaciones, redes sociales, estímulos visuales y auditivos, ideologías y filosofías contrarias a la verdad. Y es importante reconocer que no pertenecemos en este mundo, como muy bien Yeshua lo afirma en Juan 17, versos del 16 al 17. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Depende de cada uno de nosotros decidir qué es lo que nos va a influenciar, ya que nuestros pensamientos, voluntad y emociones van a ser dirigidas en función de lo que nos alimentamos diariamente, ya sea de la cultura del reino o la cultura de este mundo. Muchos quieren dar frutos buenos y de bendición, pero se alimentan de la fuente incorrecta, por lo cual adquieren un pensamiento malvado que los capacita a reflejar en todo tiempo orgullo, autosuficiencia, injusticia, opresión, malas palabras, rebeldía contra la verdad y un corazón endurecido, a ejemplo del diablo. Todo lo contrario es cuando nos dejamos influenciar y nos alimentamos por medio de Yeshua HaMashiach, donde su carne y su sangre nos mantienen con un mismo pensamiento, centrado en lo eterno y en lo espiritual, reflejando en este caso los frutos del Espíritu, que todos conocemos como amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es importante traer a memoria que el verdadero cristiano es uno que camina bajo la unción del ungido Yeshua, que ha decidido morir al yo para buscar hacer su voluntad en total fidelidad y santidad como eclesía. No basta decir que amamos a Dios, pero nuestra mente está enfocada en ser alimentada por la basura de este mundo. Vemos lo que dice Efesios 5, versos del 15 al 16. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Se requiere asumir el desafío del verdadero arrepentimiento que da frutos de conversión y consiste en perseverar siendo saturados de la doctrina de Yeshua HaMashiach hasta formar por completo en nosotros la mente de Cristo, reconociendo que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y tenemos un llamado y propósito grande en Jehová, que es hacer más discípulos proclamando la palabra de vida, dando un buen testimonio. Yeshua, el amado, no vino para hacer su propia vida, no persiguió sus propios sueños. Él desde que era un niño sabía lo que debía de hacer, con una mente enfocada y centrada. Eso le permitía crecer en sabiduría e inteligencia por medio del Ruach HaKodesh. Vemos lo que nos dice 2 Corintios 10, versos del 4 al 5. Porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Jehová para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia
que se levante contra el conocimiento de Jehová, y llevamos cautivo todo pensamiento y lo hacemos obedecer al Mashiach. El texto principal sobre el que vamos a disertar en este Shabbat es tomado del Evangelio de Lucas 9, versos del 11b al 17. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Yeshua los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios, mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Yeshua le contestó: denle ustedes mismos de comer. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres. Pero Yeshua dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Yeshua entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Lo partió y se los entregó a sus discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Amén. Yeshua quería enseñarles sobre el pan verdadero que no perece. Juan 6:27. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Su propia vida es el pan de vida que sacia el alimento espiritual y físico. Demuestra proféticamente que sacia a toda la humanidad a partir de los discípulos que le son fieles. Para recibir ese alimento de vida se requiere obediencia. Lo vemos reflejado en la vida de Abraham, mencionado en Génesis 14, quien entregó lo mejor de su semilla en adoración, obediencia y servicio, expresado a través de la oración, ayuno, los diezmos y las ofrendas. Como resultado, recibió aún más bendiciones, favor y gracia. No le faltó el alimento, ni físico ni el espiritual. Del mismo modo, los discípulos estaban llamados a seguir la instrucción divina, alineando su mente con la voluntad de Jehová. Por eso la bendición se hacía evidente. Así como Jehová actuó con Abraham, también lo hace con cada discípulo que permanece unido a la fuente legítima. Él concede una gran descendencia a quienes obedecen. Su fidelidad alcanza a 1000 generaciones de los que respetan su pacto y viven con la mente espiritual de Yeshua HaMashiach. El caminar en el Logos y Rema, en comunión con su palabra y espíritu, es la que nos guía en la pureza interior y la obediencia a la ley por fidelidad al pacto. Vemos lo que dice Deuteronomio 30, verso 6. Jehová, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, y para que vivas. Y es que la batalla está en la mente. Como estoy pensando, estoy actuando. No es lo que haces, es lo que piensas. Si lo que piensas no tiene que ver con el pacto, estás pensando en la carne. El pecado inicia pensando mal, porque la mente carnal da fruto de muerte, mientras que la mente espiritual da frutos de vida y paz. La carne siempre está contra Jehová Dios. No se sujeta, no se somete. Siempre se rebela contra Él, contra su ley y su espíritu. La carne busca llevarle la contraria. Vemos que Abraham hubiese perdido la bendición si no hubiese escuchado la voz de Dios y obedecido. Él, por medio de sus ofrendas y sacrificios, reflejaba su entrega en servir al Señor con una mente enfocada. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir hasta del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Tenemos otros ejemplos. Jonás. Dios le pidió a Jonás que fuera a predicar a Nínive, pero él huyó a la dirección opuesta. Trató de escapar en una embarcación,
pero fue tragado por un gran pez. Después de pasar 3 días en el vientre del pez, oró y fue liberado. Entonces obedeció y predicó en Nínive, y gracias a su obediencia y cambio de pensamiento, toda la ciudad se arrepintió y Dios no los destruyó. Jonás fue un instrumento de un avivamiento masivo. Y así podemos ser tú y yo cuando centramos nuestras vidas y pensamientos en Jehová Dios. Damos mal testimonio al dejarnos influenciar por cualquier voz, queriendo hacer nuestros propios deseos. ¿De qué nos estamos alimentando o llenando diariamente? Jonás al principio de las cosas de este mundo. Él se basaba en sus propias ideas de que ellos eran enemigos de los israelitas. Pero Dios tenía un plan diferente y por eso corresponde a morir a la lógica, al odio y a todo pensamiento del yo para obedecer en fidelidad a la voz de Jehová Dios. Así sabiendo de que si manda a hacer algo es con un propósito. Y es allí cuando vemos que al final Él se dejó transformar y fue capaz de alimentar espiritualmente a una gran multitud, quienes estuvieron dispuestos a humillarse y arrepentirse de su maldad. Ahora veamos la vida de Gedeón, que fue llamado por Dios para liberar a los israelitas de los madianitas. Se consideraba débil y con inseguridad. Pidió varias señales a Dios. Tuvo que cambiar su manera de pensar y ser alimentado por su palabra y promesas. Es allí cuando aceptó el llamado y lideró una victoria milagrosa con solo 300 hombres. Y fue juez en Israel y su fe quedó registrada como ejemplo. Debemos recordar que el que obedece no se equivoca, sino que más bien obtiene promoción. Puedes dejar en los comentarios que otros personajes han recibido de la bendición y han podido impactar a otros por cambiar sus pensamientos y decidir obedecer a la palabra de Dios. Vemos que se requiere oído de profeta, que es aquel que pasa tiempo con su palabra para afinar su sensibilidad a la obediencia. Yeshua, Abraham, Pablo, los discípulos, Jonás y Gedeón, por estar bajo cobertura con una mentalidad diferente al montón, vencieron en el cumplimiento de la voluntad de Jehová y pudieron transformar ambientes para bendición. No se trata de religiosidad vacía ni de parecer el santo número 500 con cara solemne. Se trata de ser fieles de verdad, no de apariencia, nada de fachadas. Fieles desde lo más profundo, desde lo interior del ser. A Jonás le costó muchísimo y por eso tuvo que sufrir sus consecuencias al principio, igual que a cada hombre o mujer que han sido llamados por Dios, que tuvieron que morir a su yo. Quien vive con una mente espiritual proclama con fe: si Jehová Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso lo refleja muy bien Romanos 8:31. Por eso, vale la pena preguntarnos, ¿de qué nos estamos alimentando cada día? ¿De las cosas de este mundo o de la palabra viva de Jehová? ¿Le hemos permitido verdaderamente a Yeshua transformar nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones? Si anhelamos la victoria, si deseamos agradar el corazón de Jehová, si queremos cumplir su propósito y ser agentes de transformación en todo lugar, entonces estamos llamados a vivir enfocados en lo que es bueno, en lo que es agradable y perfecto. Solo una mente renovada en el Espíritu, centrada en lo eterno, puede reflejar esa transformación. Y esto ocurre cuando nos hacemos unos con Yeshua HaMashiach. Ahora, hablemos nuevamente de Yeshua como el alimento de vida. Y en 1 Corintios 11, del 23 al 26 nos dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera tomó la copa, después de haber cenado, y dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor
hasta que venga. Vemos que el acto de comer del cuerpo de Yeshua es hacer memoria que el pecado tiene un alto precio, que es la muerte en sí. Es tener su mismo espíritu, intuición, conciencia y comunión. Por otro lado, el beber la copa nos confiere la idea que el nuevo pacto está basado en tomar literalmente su sangre, que nos proporciona o nos aprovisiona de su alma, porque dice la ley en Levítico 17:11, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Ahora bien, el alma de Yeshua HaMashiach está en su sangre, que tomamos por conmemoración al accionar en su mismo sacrificio. La transustanciación cobra efecto por fe, y al beber de su sangre literalmente estamos recibiendo en nosotros la mente, es decir, los pensamientos de Yeshua HaMashiach, su voluntad, que consiste en obedecer a Dios Padre Jehová de los ejércitos, y sus emociones, que priorizan la total sumisión y dependencia del Ruach HaKodesh. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos desafía a caminar en los pensamientos y sentimientos de Yeshua HaMashiach para poder imitar su carácter, como muy bien lo menciona Efesios 2 del 1 al 7 nos dice. Por lo tanto, si tienen algún aliento para mí por estar en unión con el Mashiach, cualquier consuelo que fluya del amor, cualquier compañerismo conmigo o el Ruach, o cualquier compasión o simpatía, entonces completen mi alegría, teniendo un propósito común y un amor común, siendo uno en mente y corazón. Nadie haga por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, estimando cada uno a los demás, como si fueran mejores que ustedes. Pongan la mirada en los intereses de los otros, y no solamente en los de ustedes. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mashiach, Yeshua. Aun cuando él era en forma de Jehová, no consideró ser igual a Jehová, algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo, haciéndose como un ser humano. Se humilló a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la estaca como un criminal. Adquirir la mente de Yeshua no es solo una meta espiritual, es una necesidad vital para todo discípulo. Es esa mente renovada la que nos capacita para discernir, servir con propósito y alimentar espiritualmente a las multitudes que tienen hambre de la verdad. Por eso, desde el principio es fundamental recordar que estamos llamados a vivir centrados en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Nuestra vida debe ser un testimonio limpio, digno de su presencia y reflejo de su carácter. Estamos en peligro cuando comenzamos a vivir en la carne, tomando decisiones guiadas por emociones, deseos egoístas y pasiones o presiones de este mundo. Ahí es cuando el corazón se divide y empezamos a caminar como si estuviéramos entre dos aguas, pretendiendo servir a Dios mientras nuestros actos revelan otra lealtad. Yeshua fue claro en esto y dice: nadie puede servir a dos señores, como lo menciona Mateo 6:24. Vivir con un pie en el reino y otro en el mundo nos lleva al autoengaño y una muerte espiritual. El llamado es claro: una mente renovada y espiritual por la palabra, forjada en la oración, firme en la obediencia. Solo así podemos cumplir el propósito eterno de alimentar, edificar y transformar. Recuerda ver la hermenéutica completa disponible en la descripción. Solo vas a dar fruto según la semilla que retengas en tu vida. Yeshua transmitía lo que estaba lleno en su corazón y por ello bendecía a multitudes. Hoy, sin embargo, vemos como muchos no llegan a las multitudes porque las personas tratan la Biblia como si fuera un motor de búsqueda, como Google. No desean memorizar las escrituras ni meditar en ellas. Es esencial pasar tiempo con el amado para adoptar su mismo pensamiento y su corazón. Necesitamos memorizar la palabra y vivir como el justo descrito en el Salmo 1.
para que podamos dar frutos al 30, al 60 y al 100. No basta con decir que somos cristianos si nuestras acciones o actitudes siguen siendo carnales, semejantes a los del mundo. El fruto de nuestra vida debe reflejar la semilla que hemos dejado germinar. Debemos vivir de acuerdo al logos y al rema de Jehová, para caminar bajo el pacto al sacerdocio de Melquisedec, reconocer y revivir el rito pascual y los beneficios de practicarlos en familia, por todas las generaciones. Cuando vivimos en santidad podemos ser un reflejo de la luz y multiplicar sus obras, haciendo discípulos que le adoren en espíritu y en verdad en los 4 puntos cardinales. Por ello, es necesario que muera en nosotros el alma carnal, que se avivó cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien mezclado con el mal, y que el vivir constantemente la cena del Señor cada Shabbat nos transforme en la mente del ungido Yeshua. Es así como agradamos a Jehová como la novia sin mancha, lavada y purificada de adentro hacia afuera, por el efecto en nosotros del cuerpo y la sangre del Cordero, que es el novio de la Eclesia, Yeshua HaMashiach. Vemos lo que dice Romanos 12:1. Le ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a las criaturas que tienen un juicio. Vemos el verso 2. No sigan la corriente de este mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Recuerda darle me gusta, suscribirte si aún no te has suscrito, darle a la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los contenidos que compartimos, comenta el minuto de impacto y compártelo a tus contactos para que sea de bendición y puedan reconocer a Yeshua como el alimento de vida. Bendiciones.